Esclavitud, suciedad, dolor, tortura, honor... Suelen ser palabras vinculadas con los gladiadores y los circos romanos, pero ¿hasta qué punto lo que nos ha mostrado el cine es todo un mito? ¿Cómo eran de verdad los circos romanos? ¿Qué se hacía en ellos? ¿Es cierto que los gladiadores eran tratados como auténticos héroes? Además de la distracción, ¿qué otras finalidades tenía el circo romano? Para realizar este viaje en la historia nos acompaña esta noche Jorge Pisa Sánchez, escritor, licenciado en Historia y especializado en Historia Antigua y Antigüedad Tardía. Yo no sé si los circos romanos eran, recogiendo un poco el eslogan, el mayor espectáculo del mundo conocido en aquella época, ¿no? Para descubrir todo eso tenemos a un experto, él es experto en historia antigua y nos va a llevar de viaje. Nos vamos a ir de viaje a la antigua Roma para saber exactamente todo lo que se escondía en los entresijos de los circos. Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias. Jorge, a ver, ahora lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Hubo la época de Espartaco con no sé qué película, no recuerdo, el Kirk Douglas. Espartaco, sí, sí. Espartaco. Hemos pasado a la época de Gladiator, que es un poco las imágenes que van a ilustrar esta entrevista, una película interesante. ¿Eso es el mito y no tiene nada que ver con lo que era un circo o realmente hay una cierta proximidad? A ver, hemos de ser conscientes de que el cine lo que intenta es crear un espectáculo. Entonces tiene una base real, cosas que pasan en las películas son reales, tanto en una como en otra, pero la imaginación y muchas veces la fantasía tiene muchos elementos en estas películas, ¿no? Lo que les interesa es el espectáculo, una parte real y otra parte muy grande a veces es irreal. Porque en principio, claro, Roma llega un momento en que decide construir circos. El más conocido es el que está en Roma, el Coliseo Romano. En África el más importante es el que está en Túnez, en el Gem, creo que se llama. Y luego hay otros circos por otros lugares, ¿no? Pero claro, aparte tenemos los teatros, los anfiteatros, los hipódromos, o sea, viva el espectáculo. Toda una serie, sí, de edificios de espectáculos. ¿El circo qué era en sí? A ver, el circo, ya de principio la terminología no es la más correcta. El circo propiamente era lo que los griegos llamaban el hipódromo. El anfiteatro era el edificio que acogía los espectáculos de gladiadores. El circo era una estructura como más recta, como más rectangular, que acogía las carreras de vigas y de cuadrigas. Si nos referimos al Coliseum, si nos referimos al espacio, al edificio que albergaba los Juegos Gladiatorios, tendremos que hablar de anfiteatro, que era esta estructura circular, elipsoidal, tirando a circular, pero nunca con una planta un poco ovoide, en la cual la imagen que podríamos tener es como dos teatros romanos, que son semicircunferencias, unidos por el lado recto. Y entonces, en el circo romano de Roma, ¿no? Digamos, en el Coliseum, ¿qué se hacía? Se hacían varias cosas. Lo que a nosotros, los juegos gladiatorios, es gracias a la literatura, a la pintura, al arte y sobre todo al cine, es la imagen más común que tenemos nosotros de lo que pasaba en el anfiteatro. Pero había otro tipo de espectáculos que también se llevan a cabo en el espectáculo. Los cuatro más importantes, principalmente los gladiadores, los juegos de los combates de gladiadores. También había cazas, es decir, no enfrentar un hombre contra otro, armados, sino enfrentar a un hombre con una bestia, con un animal, con un oso, con un ciervo, con un jabalí, con un león, con una pantera, enfrentar animales entre ellos mismos, o incluso una actividad que no es muy conocida, que es había condenados a muerte en la arena. Es decir, depende de qué crímenes se cometían, los condenados eran condenados a morir a manos de las bestias y a manos de los gladiadores. O sea, eran ejecuciones públicas. Eran ejecuciones públicas. Con show. Con espectáculo. Vale. También había naumaquias. Esto no todos los anfiteatros lo podían tener, porque las naumaquias eran representaciones de batallas navales. Y para ello se tenía que inundar el anfiteatro. Y solo se podían inundar aquellos que estaban preparados para ello. Se conocen dos, básicamente, que es el de Verona, en Italia, y justamente el de Emerita Augusta, Mérida, que sí que podían inundarse y
introducir embarcaciones y en ellas pues, simular batallas históricas que se habían producido en la historia de Roma. Básicamente esto y las ejecuciones de los condenados eran los espectáculos que se podían llevar a cabo en el anfiteatro, con ciertos horarios. Cada uno los gladiadores, las cacerías se realizaban más por la mañana, eran matutinos. Los juegos de gladiadores, los enfrentamientos eran por la tarde y por el mediodía se llevaban a cabo las ejecuciones. A pleno sol. A pleno sol. Sí, no, eso es un elemento importante. Claro, porque dentro de todo este tipo de, no sé, espectáculo o show, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, esto era una forma de entretener a la población, era una forma de ostentar poder. O sea, ¿estaba politizado el circo? Sí. Al principio, el origen de los juegos, de los combates de gladiadores, es más religioso y funeral. Es decir, los primeros ejemplos que tenemos, el primero, si no recuerdo mal, es del 264, un tal Junio Bruto Pera, que muere y sus hijos, para conmemorar la muerte de su padre, realizan 3 enfrentamientos de gladiadores en el Foro Boario en Roma. Es el primer dato concreto que se conoce. Y tenía un elemento, los ludus, los munus gladiatorios, tenían un elemento religioso, para recordar la vida del que había muerto, del que había finado, un miembro de la aristocracia normalmente, para recordar incluso su valía militar, porque recordemos que en estas épocas, en época republicana, un ciudadano era también un militar, y un militar era un ciudadano. Y también para dar coraje, ¿no? Dar coraje a los jóvenes para que se dedicaran que lo vieran más cercano, ¿no? El enfrentamiento militar. Luego, con el tiempo, el elemento más religioso se irá perdiendo y llegaremos a lo que conocemos, ¿no? A esos espectáculos que era para entretener a la gente, que sanguinarios, en este caso los combates gladiatorios podían llegar a ser muy sanguinarios, y un elemento político, es decir, muchas veces los que pagaban los juegos no era el emperador o no era el gobierno, sino que eran particulares, gente rica, gente con recursos que podía sufragar juegos durante varios días para recordar que en época republicana existían elecciones políticas, no había un emperador, sino que los cargos, los cónsules y otros cargos se elegían democráticamente, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, aquel que organizaba unos juegos o prometía que una vez que hubiera llegado a cierta magistratura daría un juego a sus conciudadanos, pues tenía las de ganar.